Buenas noches, hoy nos reunimos para hablar sobre el tema de la segregación y la vulnerabilidad. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué opinas tú sobre el tema de la segregación social? Bueno, de la segregación social como un fenómeno que afecta pues a todas las ciudades. En todas las ciudades podemos ver que hay un sector de la población, ya sea en mayor o menor medida, que está aislado o dispuesto en las márgenes de la ciudad. Este fenómeno se puede producir a partir de distintos aspectos, como pueden ser segregación económica, social, étnica, religiosa, etcétera. De hecho, a lo largo de la historia y a lo largo del mundo podemos ver distintos ejemplos de esto, incluso aquí mismo. Bueno, de hecho aquí ¿Cómo? ¿Y aquí en Venezuela uno? Sí, es bastante notorio, sobre todo en sectores como el 23 de enero, incluso en Caracas, aquí en San Cristóbal. Podemos ver que incluso en la parte central de la ciudad, donde se encuentra el casco poblacional, se encuentra a las márgenes más alineado a la parte de la quebrada La Bermeja, ese ejemplo de segregación. Por los límites naturales de lo que fue la quebrada La Bermeja, y de ahí se extendió todos esos asentamientos, lo que llamamos asentamientos espontáneos. Claro, de hecho, uno de los aspectos que hace que ese sea uno de los puntos de concentración de esa sociedad segregada es que es un terreno bastante difícil de construir. Tiene bastante riesgo en cuanto a inundación y deslizamiento del terreno. Bueno, y son zonas que no han sido preparadas para, como tal, ser habitadas. Bueno, cuando se fundó San Cristóbal, las limitaciones que teníamos eran físicas, ¿sí? Que fue la quebrada La Bermeja y la quebrada La Blanca. Una vez que estos límites se superaron, ahí fue cuando se empezaron a formar esas poblaciones allí. Bueno, sí, que no sufren más que todo. No solamente a las márgenes de las quebradas, sino también, y es algo que también podemos ver en Caracas, incluso en zonas que son, digámoslo, de alguna manera están protegidas o están ya en una parte donde no es ciudad como tal, sino es una transición, lo que llamaríamos como los alrededores de la ciudad, los suburbios. Empezaron a surgir suburbios. De hecho, por aquí mismo, cerca de Pueblo Nuevo y esas partes, hay partes que ya son donde empieza a subir la topografía y mayor pendiente, y son zonas que no han sido planificadas, en algunos casos sí, en urbanizaciones y eso, pero son zonas que han sido apropiadas por personas que no tenían terreno y fueron tomándolo. Sí. De hecho, en Barebare, que es una zona que pues debería estar protegida porque forma parte del complejo de parque del Chorro del Indio y todo eso, hay zonas que la gente se empezó a apropiar, ya sea para sembrar, para hacer viviendas improvisadas. Y sí, eso siendo un parque nacional. Sí, eso también depende mucho de la razón social de las personas también. O sea, normalmente del Estado. Claro, es un problema, es complejo porque si bien son personas que pues tienen bajos recursos y no pueden acceder fácilmente a una vivienda, y la gran mayoría de las deficiencias de esa situación se deben a la ausencia o ineficacia de la autoridad del Estado, también es un tema de conciencia colectiva, conciencia urbana. Ok, 1, 2, 3. Ok, muchachos, cuéntenme, ¿qué tan expuestos están esas personas a riesgos naturales? Bueno, es que no solamente serían riesgos naturales, esas personas tienen un alto nivel de vulnerabilidad debido a que pues están primero en zonas que son propensas a deslizamientos, a inundaciones en muchas ocasiones, no solamente desde el punto de vista físico-geográfico, también son personas que están expuestas a cualquier desalojo desde el punto de vista jurídico, son personas que no tienen un título de propiedad de su tierra, o sea, de su terreno, de su vivienda. También hay mucha desigualdad social en todas esas poblaciones. Claro, y eso los hace más expuestos a la vulnerabilidad. Claro, y desde el punto de vista desde el punto de vista económico, son personas que están como empujadas a hacer cualquier tipo de actividad. De delinquir. Desde cosas que no van de delincuencia, pero que son
muy poco desde la prostitución, delincuencia, la drogadicción, consumo de sustancias. Son personas que también están expuestas no solamente a daños físicos, a robos y todo eso, sino también a problemas psicológicos debido a las situaciones que afrontan, porque viven situaciones que pues son un poco más traumáticas. Sí, también es dependiendo como de su ámbito social, lo que le enseñan en su crianza. Por eso básicamente también se encuentran en esas zonas, porque no hay una manera de cambiar o de mejorar las. Otro de los temas que está también que los hace más vulnerables es ante cualquier cambio físico o ambiental. O sea, por ejemplo, si hay una crecida de alguna quebrada, o sea, hay una fuerte lluvia, o sea, un terremoto, un sismo. Eso es una de las cosas que los hace a ellos como tal más vulnerables. Sí. Podrían quedar en la calle prácticamente. Claro, es que primero son personas que están expuestas a riesgos, a peligros más fuertes que personas que se encuentran en un área urbanizada regularmente y ese tipo de cosas. Son personas que de alguna u otra manera están ahí, ya sea por algún tipo de exclusión por parte de la sociedad, ya sea por su nivel socioeconómico, etnia, personas que no son, por lo menos, personas que no son del país, personas que llegan extranjeras, claro, emigrantes. Eso es algo que en zonas donde las autoridades no pueden llegar a pedirles papeles y no tienen ninguna manera de progresar. Claro, y eso es algo que se ve mucho a nosotros como ciudadanos en relación a la emigración venezolana. Continuando con lo que ya hemos hablado, la creación de estos grupos, de años más que todo en Estados Unidos, pues claro, podemos están más establecidos en Centroamérica. Ok, podemos notar en nuestro país que se han creado grupos parecidos a las maras, pero digamos que no han llegado a tal nivel. Y también debido a la migración, pues hemos visto que estos grupos no tuvieron... Una aliviadera. Sí, no tuvo un gran crecimiento como tal, pero sí hay organizaciones no tan formadas como tal, pero sí puede haber un cierto porcentaje de estos grupos que podemos todavía observar en nuestro país. Claro, no, y es que es un punto bastante importante, porque es que si nos ponemos a analizar y a observar cómo surgieron las maras, son personas que emigraron a Estados Unidos y luego cometieron delitos. Se formaron en otros países. O claro, ya tenían un historial delictivo que no registraron en Estados Unidos, se establecieron allá, hicieron lo mismo que venían haciendo. Y luego los sacan de Estados Unidos y los mandan a sus países y se establecen y forman como sus bandas, digamos. Okay. Y lo podemos ver aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela no es que haya maras, pero hay paralelismos entre las... Claro, o sea, aquí hay grupos parecidos, claro, pero que no con ese crecimiento global que ellos tienen. Pero más que grupos parecidos, ahorita en la situación actual del país de migración hacia Estados Unidos y donde vemos titulares donde dice un venezolano asesinó o robó tal cosa, que no es el caso de todos los venezolanos que emigran, pero sin embargo podemos ver muchos titulares con ese... Sí, se ve. Podemos ver como el paralelismo en cómo surgieron las maras, que fueron personas que se fueron allá y luego las deportaron, y como aquí se está viendo como una especie de repetición del mismo patrón. Claro, sí, siguen el ejemplo, por decirlo así. Ajá. Bueno, muchachos, ¿y cómo creen ustedes que estos grupos, cuál es su sustentabilidad, cómo se mantienen, cómo no son atrapados por el gobierno, qué hacen en su día a día? Bueno, Daniela, en cuanto a cómo se sustentan o cómo se mantienen ellos también en el tiempo, ¿no? Esto es básicamente por medio de actividades ilegales, como no sé, por ejemplo, ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico, asesinatos por encargo, sicariatos, también el trato de blancas, ¿sí? También en esos grupos existe mucho lo que es la prostitución, el tráfico de órganos, todos esos son los mecanismos o los modos operando, los cobros de vacunas, exacto. Uno de los principales. Esos son los modos operando. Digamos que simplemente por ser un grupo con armas, un grupo con poder, con armas, con poder, que pueden matar a quien sea de la familia, pues pueden cobrar estas vacunas y, digamos, mantenerse de establecimientos completamente legales. Y como también están pues involucrados un poco con el gobierno, entonces pues no tienen nadie que simplemente los atrape o
que estén buscándolos como tal. Sí, existe bastante permisividad en cuanto a las autoridades para... Muchas veces las autoridades ni siquiera pueden entrar a estos... No, no, pero es que eso no es que ocurra porque de repente, sino que han tomado fuerza debido a la permisividad, o sea, han vivido a la sombra del Estado tanto tiempo que ya hay un momento en que se vuelve más poderoso. Bueno, por lo menos como el caso de la Comuna 13 en Medellín, ellos era imposible que la policía entrara hasta cierto límite del barrio, ellos no podían pasar de ahí para allá, porque si pasaban era como, estaba a manos de... O sea, de cierto límite ya ahí mandaba todos estos grupos de narcotráfico y la policía más se mantenía al margen. Simplemente cuando pasaban cualquier tiroteo o cualquier cosa, pues la policía prácticamente entraba hasta cierto punto, retiraba los cuerpos y se iba. Entonces ellos no podían. Bueno, es que hay zonas que son controladas. Bueno, el caso de El Salvador, habían zonas que eran donde una persona no podía irse si era de este barrio a otro barrio porque son zonas controladas por pandillas y entonces de estas mismas, de las maras, y si esta pandilla mandaba aquí, se iba uno, así sean personas que ni siquiera estaban vinculadas a las pandillas que habían ahí, era peligroso, lo podían hasta matar y ese tipo de cosas. Pero he escuchado un poco sobre que estos grupos, para poder pertenecer, deben realizar ciertas iniciaciones. ¿Qué me podrían comentar sobre ello? Bueno, no es sencillo ingresar a una de estas bandas. Normalmente rompen todo su ser a punta de golpes, a punta de maltratos, de trabajos duros para poder ingresar, porque rompen al ser al punto en que ya no tenga conciencia para realizar aquellos trabajos que hacen estas pandillas. No, y que buscan como romper la individualidad de la persona, convertirlo en un grupo, en un colectivo, o sea, es como, y de hecho ellos mismos lo llaman sus hermanas, entonces como todos, si nos hacen algo a uno, es a todos. Y todo por el hecho de pertenecer. O sea, lo de ellos es pertenecer a esto, sea lo que sea. Que va un poco ligado a la ausencia de esa necesidad, porque eso es una necesidad. Podríamos decir que básicamente ellos no tienen conciencia de nada. Aparte simplemente de que son personas que cuando quieren pertenecer a esta pandillas vienen ya de barrios, vienen ya con esa crianza, vienen ya con esa imagen de que lo que pueden hacer es pertenecer a esto y de ahí no pueden salir. Sí, no hay otra salida, es lo que deben hacer. En espacios donde, y de ahí viene un poco el tema que tratamos al principio, el tema general, que es la segregación y la vulnerabilidad. Estas personas se encuentran, o sea, ese tipo de personas no es que nacen y ya de una vez van a eso, sino que son personas que nacen, se encuentran en un ambiente hostil de esa magnitud, y entonces de alguna manera hay necesidades que no son saciadas, como el hecho de pertenecer, de que siempre ser marginado, segregado, siempre no, usted vaya ahí viva a las márgenes de la ciudad. Son personas que de alguna manera generan un odio o algún resentimiento en contra de la sociedad general, sobre todo las posiciones más acomodadas, y buscan crear esos grupos en contraposición a ellos y de alguna manera para hacerle daño a esos sectores de la población. Y también se encuentran vulnerables a ese tipo de situaciones, a ser afectados por esa mara o ya sea a pertenecer a la mara. Bueno, para concluir un poco sobre este tema, María José, descríbeme en 3 palabras para ti qué es la vulnerabilidad. Bueno, yo considero que la vulnerabilidad está muy aislado, está muy pues ligado al aislamiento, a la desigualdad y a la exclusión. Eso pues básicamente es concluyendo, ¿no? Totalmente. Bueno, sería bueno como poner como ciertos puntos sobre la mesa para organizar un poco ese tema acerca de la vulnerabilidad y segregación, y asociarlo un poco con el tema de las maras, que si nos ponemos a ver bien es como consecuencia de esas dos cosas. Claro, una consecuencia. Y segregación. Si bien hay que entender esos grupos como grupos criminales, porque hacen actividades que son antisociales, deben ser consideradas criminales, y el enfoque, o sea, sí debería atacarse de manera frontal esos grupos, pero hay que hacer un trabajo mejor que lleve como a la eliminación o erradicación total de esos grupos, y hay que empezar desde la raíz.
estos grupos son grupos que surgen en función de la segregación que hay en una sociedad a ciertos grupos de personas por su etnia, religión. Claro, pero eso pues como es un problema social, como se dice, pues hay que atacarlo desde la raíz de la parte desde la educación, de la educación en casa, claro, entre el gobierno y la comunidad. Atacar lo que ya está y atacar lo que puede hacer. Vamos a finalizar. Gracias por escuchar nuestro podcast. Gracias. Fue un placer. Integrante Daniela Mora, María José, Stephanie Borges Y Eduardo Acevedo. bye.